de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día, en el Corre de la Mañana, le damos la bienvenida a... Son las 8 de la mañana con 11 minutos y hoy tenemos aquí a representantes del partido Nuestro Tiempo. ¿Por qué lado comienzo? Por el secretario general. Buenos días, Tony y Diana. Un gusto compartir con ustedes esta mañana y todas las personas que nos escuchan desde el dispositivo que nos estén escuchando. Bueno, he de corregir, presidente. Presidente de Nuestro Tiempo. Presidente de Nuestro Tiempo. Y también está con nosotros Héctor Silva, que actualmente es concejal del partido Nuestro Tiempo en la Alcaldía Municipal de San Salvador. Hay que decir que Andy es candidato a diputado, ¿verdad? Se va a inscribir como candidato a diputado por el Departamento de la Libertad. Y Héctor ha manifestado nuevamente buscar la Alcaldía Municipal, que ahora será San Salvador. Centro. Así que bienvenidos a ambos. Andy, qué gusto verte. No, igualmente, un gusto compartir siempre con ustedes en la cabina de Diana y Tony. Y bueno, aquí estamos dispuestos a conversar sobre lo último que ha pasado en estos días. Creo que Héctor tiene mucho de qué platicar. De lo último es Héctor ayer en... ¿Qué juzgado es? El Tribunal Sexto de Sentencia. Tribunal Sexto de Sentencia. Así Vamos es. a poner en contexto. Te ha demandado por calumnia y difamación el jefe de fracción de Nuevas Ideas en la Asamblea, el diputado Cristian Guevara. Sí, así es. Él interpuso una demanda por esos dos delitos a partir de declaraciones que yo di en una entrevista televisiva, en la que lo que dije fue que una empresa que ha tenido nexos con el diputado Guevara ha estado recibiendo contratos por más de $1 millón, contratos publicitarios, de parte de la Alcaldía de San Salvador. Por eso me está demandando. Curiosamente me demanda, pero ayer él mismo solicita reserva del caso. No sé si la honorabilidad es algo que se puede defender en secreto, pero se decretó reserva total del caso. No entenderán que no puedo hablar mucho al respecto. Pero pues sostengo lo que dije en su momento. Efectivamente, O sea, una empresa que ha tenido nexos con el diputado ha recibido más de $1 millón en contratos publicitarios de la Alcaldía de San Salvador. Si estás yendo hasta las instancias judiciales y siendo concejal de la Alcaldía de San Salvador es porque tú tienes cómo sustentar tus declaraciones. Por supuesto. Y el problema de que este caso ahora esté en reserva es precisamente que la ciudadanía no va a tener acceso a todas esas pruebas que respaldan lo que yo dije, a las pruebas, a los documentos, a los contratos, a las sociedades. Todas esas cosas ahora quedan bajo reserva y pues la ciudadanía no puede verificar quién está diciendo la verdad y quién no. Entonces, lo que estamos trabajando con mi equipo legal en este momento es una petición de revocatoria para pedirle a la señora jueza que considere levantar esta reserva, ya que nosotros estamos seguros que este es un caso de interés público y que la gente tiene derecho a saber lo que está pasando. No es un tema personal. Cuando yo hago este tipo de denuncias, no es un tema personal en contra del funcionario contra quien se hace la denuncia, pero vivimos en un momento en el que la canasta básica está más cara que nunca, pero aún así el Estado está en uno de sus mejores periodos de recaudación, es decir, la gente, a pesar de que la está pasando duro, muy noblemente y muy responsablemente está pagando sus impuestos, hoy como nunca. Y por eso, con más razón, los funcionarios tenemos la responsabilidad de velar porque esos impuestos se utilicen de forma transparente y de forma correcta. Entonces, creo que la ciudadanía debería de tener acceso a todo este proceso y cuando uno busca, como repito, cuando uno busca defender su honorabilidad, no le encuentro lógica a defender algo como la honorabilidad en secreto. Creo que es imposible, por el mismo concepto que representa la honorabilidad de una persona. Héctor, tú hiciste una denuncia, como lo has afirmado, ¿verdad? En la entrevista de Julio Valdivieso, creo que fue, ¿verdad? Sí. Ajá. ¿Cómo se llama? Pulso Ciudadano. Pulso Ciudadano. Ajá, saludos a Julio Valdivieso. Y a raíz de eso fue que salió la demanda del diputado Cristian Guevara. Así es. ¿Por qué la reserva del caso? ¿Por qué solicitó el diputado la reserva del caso? Porque yo vi declaraciones de él, no es algo que estoy intuyendo, sino que vi declaraciones del diputado Cristian Guevara en donde le preguntaban que por qué se había dado la reserva del caso y él decía, yo la solicité. ¿O a solicitud de quién? Creo que fue la pregunta específica. Y él dijo, a solicitud mía.
imagínate la situación en la que estamos. Una pregunta tan básica como esa no te la puedo responder. Estoy impedido de responderte los argumentos que él planteó para solicitar la reserva. Ajá. De hecho, la razón por la cual podemos hablar tan libremente acerca del hecho de que él fue quien solicitó esa reserva fue porque él se lo dijo a los medios de comunicación. Pero en realidad yo estoy completamente amarrado y eso no, creo yo que no debería de ser así. Si un periodista me hace una pregunta como esa, yo debería de tener la libertad de responderla, no porque a ti o a mí nos interesa, sino que porque la gente tiene derecho a saber ese tipo de cosas. Desafortunadamente no es el caso, pero vamos a hacer todo lo posible porque se levante esa reserva y si no, pues tocará respetar la decisión judicial. De la jueza. ¿Tú Así es. confías en el sistema judicial, Héctor? Confío en que la verdad es demasiado poderosa, sobre todo en este tipo de casos. Por eso es tan importante que se pueda levantar esta reserva y que la ciudadanía tenga acceso a los documentos y a las pruebas. Espero que eso sea lo que prevalezca, la verdad y las pruebas que tenemos para soportar lo que hemos dicho. ¿Y cuál es el siguiente paso? Ahora lo que toca esperar es una audiencia de aportación de pruebas que quedó para el 4 de octubre a las 10 de la mañana. Yo espero que para ese momento pues la reserva ya no esté, porque en la aportación de pruebas es precisamente cuando vamos a ver qué sustento tiene cada una de las personas que estamos involucradas en el proceso. Y espero que cuando ese momento llegue, ese sustento no solo lo vea la jueza, sino que lo vea el país, que lo puedan ver ustedes, los medios de comunicación. El diputado Guevara me ha acusado a mí de mentiroso, dijo en un primer momento que yo había obtenido esa información porque mi papá es parte de una red de compra y venta de información con Alejandro Mason y Mauricio Funes. Por supuesto que él no tiene ni una sola prueba para respaldar eso. Yo a él no lo puedo demandar porque tiene fuero, entonces es una posición bastante privilegiada. Pero las acusaciones no han sido solo de un lado. La diferencia es que yo sí tengo pruebas para comprobar lo que he dicho y espero pues que el sistema judicial le permita a la ciudadanía ver de cerca lo que está sucediendo con este caso. ¿Es lo correcto? Andy, todas estas ires y venires es política, ¿verdad? Y ayer pues ya el Tribunal Supremo Electoral convocó oficialmente a elecciones. Te preguntaba antes de ir al aire, ustedes están participando y pese a que, esta casa educativa de estudios superiores, la UFG, presentó una encuesta donde, pues sí, los partidos como en nuestro tiempo tienen bien poquitos porcentajes de votos. ¿Van así a estas elecciones? Por supuesto. Te reacciono, Tony, a tu pregunta. Antes solo quiero matizar un poco la conversación del caso que está en los tribunales entre Héctor y el jefe de fracción de Nuevas Ideas. En principio, porque creo que mucho de esto que está pasando se cruza con la respuesta a esta pregunta que acabas de hacer. En principio, como bien señaló Diana, el jefe de fracción de Nuevas Ideas, él fue el que dijo que solicitó la reserva del caso y un periodista le pregunta por qué. Y él dijo que es para proteger su intimidad. Pero aquí es importante tener claro que este es un caso que está en los tribunales en el que participan 2 funcionarios públicos electos por voto popular, un concejal por alcaldía de San Salvador y un diputado, y no cualquier diputado, sino el jefe de la bancada de Nuevas Ideas. Entonces, aquí una pregunta importante que la gente que nos está escuchando tiene que hacerse: ¿por qué no someterse al escrutinio de la ciudadanía? El día de ayer, a raíz de esto, desde nuestro tiempo nosotros publicamos un comunicado en el que remarcábamos 2 puntos. El primero, que lamentamos la decisión del Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador en ceder esta reserva total del caso, porque creo yo que lo que aquí se señaló desde el inicio y que fue cuando esto arrancó, es que Héctor fue claro en que el diputado tiene nexos con empresas que han recibido contratos por miles de dólares de parte de la alcaldía de San Salvador. Entonces esto es muy sencillo, lo que aquí resta ver en todo este proceso es si hay nexos o no, pero si el diputado decreta la reserva total, pide la reserva total del caso, ¿cómo se le va a demostrar a la ciudadanía lo que él dice? Él por su lado dice que no tiene ningún nexo, pero Héctor tiene las pruebas. Entonces lo mejor es que no haya reserva del caso para que la ciudadanía sea testigo de si hay nexos o no. Y en segundo,
por todo lo que ha pasado en nuestro país desde el 1 de mayo, cuando se instaló esta nueva Asamblea Legislativa, instituciones más débiles, instituciones cooptadas y demás, nosotros hemos alertado tanto a la ciudadanía como a la comunidad internacional que este caso pueda ser mal utilizado para tratar de bloquear en algún futuro la candidatura de Héctor. Como bien señalaba Tony, el día de ayer el Tribunal Supremo Electoral convocó a elecciones generales y hoy ya vamos a empezar a inscribir las candidaturas a la presidencia, a la vicepresidencia, diputaciones y consejos municipales, acorde al calendario electoral que ha trazado el Tribunal Supremo Electoral. Dicho esto, lo que nos presentó la encuesta de la Universidad Francisco Gavidia la semana pasada, el lunes de la semana pasada, sí, es una encuesta muy abrumadora y vemos datos que reflejan, digamos, un apoyo mayoritario al partido oficialista. Pero yo creo que ahí hay una gran oportunidad también, porque cuando tú revisas esa encuesta, la segunda fuerza en la encuesta es la cantidad de gente que te ha dicho que quiere anular el voto o que quiera abstenerse. En la presidencial es un poco más del 20% y en lo legislativo llega hasta el 30%. Esa es la segunda fuerza en esa encuesta. Es gente que quiere castigar a nuevas ideas, que quiere castigar al actual presidente que busca reelegirse inconstitucionalmente, que quiere castigar aún más a los diputados que están dentro de la Asamblea Legislativa y también, más todavía, a los alcaldes que han demostrado un mal papel estos últimos años de gestión. Entonces, o que no le gusta el sistema de partidos políticos. O sea, yo no creo que sea tan cerrado. Creo que es probable que esta gente que no dice, no responde, no sabe, que es bien amplio, ¿verdad? Es bien amplio. En esta encuesta particularmente el no responde resultó ser mucho más bajo que en encuestas anteriores y el más alto es el voto nulo y el de la abstención, lo cual te quiere decir que realmente hay una intención de la gente de ir a las urnas, pero quiere castigar, quiere anular. Y creo yo ahí que nuestro tiempo tiene un rol muy importante, porque lo que la gente necesita para no castigar es una alternativa. Esa alternativa no la llenan los partidos tradicionales que ya gobernaron, porque ya los castigaron votando por este proyecto que hoy está en el poder. Y hoy a un sector importante que hemos reflejado en las encuestas, también los han decepcionado. Y ahí es donde nosotros queremos representar una alternativa. ¿En qué se traduce esa alternativa? Bueno, creo yo que lo que ha hecho Héctor es muy valiente. Y tú ves los comentarios en redes sociales, incluso comentarios de votantes de Nuevas Ideas, votantes del mismo diputado Guevara, que terminan cuestionando y tienen sus dudas, se sienten decepcionados en que él haya solicitado la reserva total del caso y ven en funcionarios de nuestro tiempo como Héctor que es importante denunciar este tipo de actos, porque la gente, como bien señalas, se decepciona del sistema de partidos políticos, pero sí quieren ver. Lo cual no es nada nuevo, ¿verdad? No es nada esto se viene reflejando en las encuestas desde hace mucho. No solo en El Salvador, pero sí quieren ver a personas valientes, a funcionarios valientes que realmente pongan las cosas claras sobre la mesa. Y aquí se ha puesto algo muy claro. Miren, aquí hay nexos sospechosos que la ciudadanía debería de conocer. Y la ciudadanía aplaude eso, reconoce eso. Quieren ver ese tipo de gestos. Y además de eso, ya entrando un poco más a las candidaturas y apuestas de nuestro tiempo, vivimos en un contexto donde lo más difícil para la ciudadanía en este momento es llegar a fin de mes. Muchos hablan de la economía, macroeconomía, microeconomía, pero si lo pones en términos simples, en este momento hay gente que ha tenido que modificar su forma de consumo. ¿Qué quiere decir eso? Que si antes compraban X cantidad de libras de pollo, hoy compran menos porque tienen que lograr pagar el recibo de luz o el de agua. ¿Qué es lo que se está haciendo al respecto de ello? Muy poco, cuando vemos que realmente lo que ha pasado es que el Estado se ha endeudado como nunca antes. Solo en lo que va de esta Asamblea Legislativa estamos hablando de más de 10,000 millones de dólares. Nunca se había endeudado el país de forma tan acelerada. ¿Y cuáles son los contrapesos allá adentro para decirle a la gente, miren, se quiere aprobar esta cantidad de préstamos en deuda para que el dinero se utilice de esta forma? Pero resulta que no existe ese debate porque hay solo un partido que controla todas estas decisiones y encima a esa información también le ponen reserva para 7 años. Es decir, piden préstamos, pero no le quieren rendir cuentas a la ciudadanía de cómo se está utilizando. Ese es un poco el rol que quiere jugar nuestro tiempo, ser un contrapeso ahí adentro y hacerle ver a la gente qué es lo que se está haciendo realmente. No es un rol de oponerte a todos solo porque pensamos distinto. Creo que eso tiene que quedar atrás, tiene que haber balance sano. Pero la población esa lectura le da, Andy. ¿Cómo hacer
entender, de acuerdo a lo que tú estás expresando, que no se trata de oponerse, se trata de acuerdo a lo que estás expresando, reitero, hacer las cosas bien. Correcto. De hecho, en las encuestas también hay algo que resalta bastante fuera del tema electoral, que es lo que quiere ver la gente, equilibrio. Y creo yo que nuestro tiempo puede jugar un rol muy importante de equilibrio dentro de la Asamblea Legislativa. Es decir, que ustedes le apuestan a que haya un voto escondido o no manifestado en los estudios de opinión, como para ir a pescar ahí en esta gente que por algún motivo no respondió o votó nulo, porque entiendo por lo que he escuchado al doctor Oscar Picardo, a quien le enviamos un gran saludo, que hicieron el ejercicio de poner una urna en un anaquel y marcar una papeleta, es decir, hubo un ejercicio práctico de intención de voto. Muy brevemente, sí, ahí está ese voto silencioso, digamos, pero también un voto que ya expresó que quiere anular o abstenerse. Entonces sí, lo que queremos es plantear una alternativa a estas personas. Y ojo, aquí hay algo muy importante. La gente que quiere abstenerse y anular lo está haciendo porque quiere castigar al proyecto de turno, porque en gran medida se han decepcionado. Lo ves en las encuestas cuando revisas a detalle. Solo voy a dar el dato. El voto nulo es 9.2% y quienes se abstuvieron es 9.9%. En la presidencial. Y en lo legislativo va viendo por departamento que incrementa aún más. Pero el tema con esto es que si la gente quiere castigar, tiene que entender que con el voto nulo o abstención no castiga. De hecho, ese voto nulo o abstención es lo que provoca en esa encuesta que prácticamente se instale un partido único en nuestro país. Así que tienen que encontrar una alternativa. Nosotros se las ofrecemos y ese es el rol que estamos jugando. También creo que es importante mencionar cómo la popularidad de este proyecto se diluye a medida que la función pública se va acercando a la gente. ¿A qué me refiero? El presidente es muy popular, nadie tiene duda de eso. Luego, cuando ves a los diputados, siguen siendo medianamente populares, pero no tan populares como el presidente. Y luego, cuando te vas a lo municipal, ves que esa popularidad desde la presidencia, pasando por la Asamblea Legislativa hasta la gestión municipal, se diluye muchísimo. Yo sigo insistiendo que Nuevas Ideas tomó la decisión de desaparecer tantas alcaldías porque no supieron cómo administrarlas. Es decir, la gestión municipal, que es lo que a mí me corresponde, de Nuevas Ideas, ha estado caracterizada por muchos retratos de corrupción, de mala administración. Ahí está el caso, la alcaldesa de Soyapango, que es una de las ciudades más importantes de este país, está presa. El alcalde de Hilo Vasco, que es de Nuevas Ideas, gana $5,900 al mes, más que el presidente de la República. Hay muchas cosas que demuestran cuál ha sido la calidad de la gestión municipal. Y el tema de la gestión municipal es el siguiente. Desde la presidencia de la República y desde la Asamblea Legislativa se puede hablar mucho de conceptos abstractos como prosperidad y justicia y esas cosas. Pero en la gestión municipal o te resuelven o no, o te llegan a traer la basura o no, o te vas en el mismo hoyo en el que te has estado yendo 3 años o no, y la gente se sigue yendo en el mismo hoyo. Entonces yo creo que en el tema municipal sí pueden haber sorpresas, precisamente porque hay muchísimas oportunidades de mejorar la forma en la que se están haciendo las cosas. Yo sé que ustedes lo han visto, la gente hoy por hoy casi que se ve obligada a presentar denuncias públicas cuando quiere que la alcaldía le resuelva algún problema. Los canales de comunicación entre las municipalidades y la población no funcionan, no existen. La gente tiene que buscar y llamarle a un concejal para que el CAM llegue cuando una discoteca no para de sonar música a las 3, 4 de la mañana, porque llaman al CAM y no les contestan. O cuando hay temas de recolección de basura. Hay muchas oportunidades. ¿Tú estás hablando de la Alcaldía Municipal de San Salvador? Estoy hablando de la gestión municipal en general. En general, porque ha sido algo caracterizado. Es decir, por ejemplo, 3 de los municipios más importantes del área metropolitana, Soyapango, Apopa, Mexicanos, los 3 tienen problemas de basura, de recolección de basura. ¿Y qué municipio en este país no tiene problemas? No, pero el tema de pero el tema de mexicanos es... Sí, no, ahí, eso es... alcalde que llega, alcalde que fracasa. Ahí nunca funciona, no sé, o sea, de no funcionar, pero así en superlativo.
el tema de la recolección de residuos es un problema que está transversal, ¿verdad? A todas las municipalidades, sector. En el caso de la alcaldía de San Salvador, vaya, que es a donde tú estás, ¿qué hacemos? ¿Qué se debe hacer para que sea eficiente la gestión? Porque aquí con Tony siempre que le entrevistamos a alcaldes les decimos, miren, si ustedes tienen como mandatos básicos, ¿verdad? Recolección de residuos, el cobro de impuestos, iluminación, parques en buen estado y calles en buen estado. Eso es como lo básico que debería estar funcionando. Una vez que tengas eso afinado, entrale a otras cosas, pero... Que los mercados estén en buen funcionamiento. Dos cosas. Primero, necesitas un alcalde que esté presente, que no aparezca solo de vez en cuando en eventos mediáticos. Necesitas un alcalde presente que esté ahí todos los días dándole seguimiento a ese tipo de cosas. En la alcaldía de San Salvador ahorita tenemos un gran problema, que es el tema de las prórrogas. Solo este año se le han aprobado a diferentes empresas 12 de prórrogas para proyectos que son importantes para la capital. La intervención en las calles internas de la Tiendona, algunas intervenciones en el centro histórico, el ecoparque La Cima. Todos esos proyectos están atrasados, ya no se diga el mercado San Miguelito. Y hay diferentes razones, hay temas climáticos, hay temas topográficos, lo que usted quiera. Pero cuando vemos que hay 12 de prórrogas, estamos claros que hay un patrón de una administración que ha sido incapaz de cumplir los compromisos que ha adquirido con la población. Para que eso suceda necesitas un alcalde que esté presente, dispuesto a darle seguimiento a los proyectos, a pedirle, a estar encima de las empresas para que no se atracen. Hay proyectos que ya van por su tercera prórroga. Entonces, ¿qué se necesita para que las alcaldías cumplan? Pero es falta de eso que tú dices, de supervisión, de estar encima, o es que a quienes les adjudicaste la obra son maletas. Son mediocres. Bueno, lo que pasa es que no son profesionales. Si te está pasando 12 veces, vos tenés cierta responsabilidad en el programa. Yo he votado a favor de algunas prórrogas. Por ejemplo, cuando dicen, miren, en el tema del ecoparque La Cima en específico, se nos complica muchísimo cuando llueve. Porque cuando llueve cuando llueve demasiado es casi imposible trabajar. Ok, yo entiendo eso. Nadie tiene control de eso. Se aprueba la prórroga. Pero cuando llega una empresa que es segunda, tercera vez que la alcaldía la contrata, a pedirte 3 prórrogas para el mismo proyecto, entonces ahí vos decís, bueno, yo como alcaldía también estoy haciendo algo mal, no le estoy dando el seguimiento adecuado, estoy contratando a la empresa equivocada. Entonces, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, aparte de tener un alcalde presente, para que estas cosas sucedan, tenemos que hacer un mejor uso de los recursos públicos. Es decir, el tema de los contratos de publicidad no tienen que ver solo con quién los recibe o las empresas y los nexos y todo esto. Hombre, estamos gastando millones de dólares en publicidad cuando las calles, ya toda la gente que maneja en San Salvador sabe cómo están las calles que transitan. Entonces, ¿por qué no mejor esperar a resolver esas cosas? Y uno podrá decir, es poco dinero. No crea, con 3 millones de dólares se pueden tapar un montón de los hoyos que hay en esta ciudad. Entonces, es una combinación de dos cosas. Que el alcalde esté presente, que los recursos se utilicen de forma transparente para que la gente pueda ver cómo se está usando su dinero y que se utilicen para cosas que le interesan a la gente, no al proyecto de político de la persona o del partido que dirige la municipalidad. La alcaldía de San Salvador ha entrado en este nuevo mecanismo en el que canjean deudas que tienen con empresas de publicidad. Por ejemplo, si una empresa publicitaria le debe a la alcaldía de San Salvador $200,000, la alcaldía, en vez de recibir esos $200,000 e invertirlos en espacios públicos, en clínicas municipales, dice, no, ¿sabes qué? Te lo voy a canjear, dame MUPIs. Este año lo han hecho 2 veces y ya llevan casi $300,000 en esas. $300,000 que no se perciben en el erario público. Pero vos vas y preguntás por qué las clínicas municipales no tienen medicina, es que no hay dinero. Claro que hay dinero, lo que pasa es que no lo estamos usando para lo que lo tenemos que usar. Quedémonos ahí, Héctor y Andy, son ya las 8 de la mañana con 34 minutos y tienen frente a ustedes esta tacita y les queremos presentar a Leo de Cherito Café. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Hola, Leo. Mucho gusto, buenos días. Un gusto. Presentamos aquí al presidente del partido Nuestro Tiempo y al concejal Héctor Silva. Mucho gusto. Mucho gusto. Leo, bueno, él viene de Cherito Café, que es nuestro patrocinador oficial del café de aquí. Del café, del rico café que aquí se toma. ¿Quién es Cherito Café, Leo? Cherito Café es un auto ensamblado en El Salvador entre los años 70, específicamente del año 74. Se hicieron 600 unidades únicamente y al parecer solamente en el que trabajo yo está
caminando. ¿Verdad? Está en funcionamiento. Así es. Y lo hicimos por dentro de un bar de café para poder servir cafés únicamente salvadoreños y de especialidad. En esta mañana preparé para ustedes un filtrado. El que les serví es un Pacamara Red Honey. Trabajamos con caficultores pequeños, con pequeños... A ver, pruébenlo, les quiero ver el rostro, pruébenlo. por favor. Ese de aquí. Ese es el pequeño, sí, el pocillo. El del pocillo. El del pocillo. Ajá, aquí. Este es un café recién hecho. Recién, Súper rico. recién No, molido. si yo lo vi cuando lo estaba sirviendo, olía bien. Ay, No, sí, está sí, bien. ¿verdad? Bien, bien, ¿Cómo bien, le bien. cambió a uno la Así actitud es. cuando Leo pasa a la par de uno y le sirve? Ese olor, ¿cómo te despierta? Este viene de Chalatenango, de la finca San Andrés. ¿Verdad? Como les mencionaba, trabajamos con caficultores pequeños productores, dándoles asesorías para que mejoren sus cultivos. Gracias a Dios, con el trabajo que hemos hecho, muchos de esos granos han sido ganadores de tasa de excelencia. Este año tenemos, por ejemplo, al de Norelvia, también de Chalatenango, que ganó el primer lugar, que también con un Pacamara semilavado, ¿verdad? Que por cierto la vez anterior traje de ese. ¿Verdad? Así que Cherito Café, distribuimos café 100% salvadoreños, café de especialidad, en un carrito 100% salvadoreño. Además, apoyan la agricultura sostenible. Es correcto. Parte de nuestros fundamentos principales es la agroecología, ¿verdad? No utilizar químicos, sino que utilizar técnicas ancestrales para mejorar los cultivos. Y gracias a eso hemos logrado lo que les mencionaba anteriormente, granos de muy buena calidad y que han logrado buenos lugares en tasas de excelencia. Mira, esta bolsa viene de Metapan, dice aquí. Sí, es que trabajamos con diferentes micro Y le hacemos entrega a nuestros microlotes alrededor del país, ¿verdad? Desde Aguachapán, a Paneca, a Taco, Metapán, hasta llegar a Chalatenango, ¿verdad? Los que tienen en sus manos vienen unos creo que vienen de Apaneca. Aquí tengo el mío ya de La Palma y el túnel Pacas, semilavado. Este es un Paca semilavado del túnel de La Palma y el que tiene él creo que es De el Metapán. de Metapán también, Sí. ¿verdad? Vaya, Así que hay diversidad Muchas aquí. gracias. ¿Cómo la gente puede encontrar a Cherito nos Café? puede encontrar en las redes sociales, en Instagram como Ahorita lo vamos a cheritocafé.sb. seguir. Claro, y ahí están pendientes de dónde estamos. No tenemos un lugar específico de momento, sino que andamos... El carrito se mueve, Es sí, en el sí. carrito, es en el carrito. Entonces, la manera como nos pueden controlar es mediante redes sociales. ¿Verdad? Instagram es cheritocafé.sv y Twitter también es cheritocafé.sv. Leo, muchas gracias. como Gracias, siempre. Leo. Un Gracias a saludo todos ustedes en por la Cherito invitación Café. y por disfrutar del mejor café, por supuesto. Eso. Muchas gracias. Hey, Gracias. encuentra en septiembre en San Martín deliciosos postres como empanadas de leche, la tradicional torreja con miel de panela, arroz con leche y el nuevo pastel de lote. Encuéntralas en tu San Martín preferido. Ya vino el desayuno de Ya San Martín. vinieron los desayunos, compañero, y todo esto vino con las amigas de Línea Rosa. Línea Rosa, servicio de transporte conducido por mujeres, para transportar mujeres o necesidades de mujeres. Señores caballeros, ustedes pueden utilizar el servicio de Línea Rosa siempre y cuando el servicio lo solicite una mujer. Las puede contactar en el 6200-4491 o a través de la Línea Rosa APA 838. Volvemos.
Bueno, son las 8 de la mañana, 46 minutos. Nos quedan 15 minutos de entrevista, dice la producción. Nos acompañan Andy Feiler, presidente, y Héctor Silva, concejal Andy Feiler, presidente de Nuestro Tiempo, del partido, y Héctor Silva, concejal por Nuestro Tiempo de la Alcaldía Municipal de San Salvador. Y yo no sé si como ya se hizo la convocatoria a elecciones, no sé si hasta que se inscriban ya pueden decir soy candidato a. Andy, ¿qué dice la ley? Bueno, realmente ya eres candidato cuando te ratifican en las internas del partido, que ya salimos de eso, pero falta el último paso formal, que es inscribir las candidaturas. Las de candidatos a diputados y presidentes se pueden inscribir a partir de ahora. Hoy, a partir de ahora. Y las de candidatos a alcaldes a partir del 16 de octubre, si no me equivoco. Okay. A ver, pecaríamos de omisión si no, porque estuvo el ministro de Trabajo, Rolando Castro, hoy con Ernesto López, o anoche, no sé, hoy en la mañana, en diálogo con Ernesto 21. López, y se refirió a la reserva del caso, de la demanda que te han puesto, Héctor. Sí. Y, o sea, tenemos a Héctor aquí sentado, vamos a escuchar qué fue lo que le pregunta, o sea, Neto López le pregunta que qué opina el ministro de Trabajo, Rolando Castro, sobre la reserva del caso. Okay. Y esto fue lo que respondió. Decreta reserva al caso. ¿Cuál es la opinión que tiene al respecto? Complicado este ministro a todo medio que llega siempre, le hacen preguntas de carácter político y de repente... Yo tengo un problema, Neto, que no contesto como político, contesto como ser humano con sinceridad y con franqueza y a veces ser sincero. En estos cargos no deja de generarte dificultades. Yo sí creo que este tipo de demandas, cuando se trata de personas naturales, debería de haber reserva. Pero cuando se trata de funcionarios públicos, que está el erario público, creo que no deberían de haber reserva. Porque un funcionario público está expuesto y debe de estar expuesto al escrutinio público. Y una cosa más, tengo entendido que los dos van a cargos de elección popular. Entonces, aún más debería de estar en el escrutinio público, porque no hay dos verdades, solo hay una. Y uno de los dos va a comprobar la verdad. Entonces, el que mienta, el pueblo tiene derecho a saber. Y el que dice la verdad, también el pueblo tiene derecho a saber. Porque hay que elegir en las próximas elecciones personas que hablen con la verdad y que sean honestas. Entonces, si fueran, repito, si estos temas se ventilaran en personas particulares, creo que debería de haber reserva. Pero cuando se trata de funcionarios públicos, debería de estar el escrutinio público abierto. ¿Qué le parece Héctor, a usted esta situación? ¿Comentarios? Bueno, creo que primera vez que puedo decir esto, pero completamente de acuerdo con el ministro de Trabajo, Rolando Castro. No hay dos verdades, muy bien lo ha dicho él, y efectivamente los funcionarios debemos estar dispuestos a someternos al escrutinio público. Creo que un funcionario público que no está dispuesto a someterse al escrutinio público no sirve. Así que espero que también el diputado pueda escuchar las declaraciones de su compañero de gobierno. ¿Andy? Yo creo que también coincido. Y bueno, aquí lo importante es una pregunta que la gente se tiene que estar haciendo es, si el diputado no tiene nada que ocultar, ¿por qué no someterse al escrutinio público? Es más, aprovecho el espacio. Ellos lanzan muchos retos a la oposición y demás. Aprovecho la cabina de Diana Verónica y Tony y reto al diputado Guevara que se someta al escrutinio público. Como ellos muchas veces han dicho, el que nada debe, nada teme. Que compruebe que no hay nexos y que la gente tenga acceso a las pruebas ahorita en medio del proceso. Muy sencillo. Muy bien, seguimos conversando sobre esta... comienza a calentar esto, ¿verdad? ¿Les ha costado a ustedes formar planillas y en qué... ¿Te acuerdas que te preguntábamos si iban a participar a nivel nacional? ¿Cómo va a terminar participando Nuestro Tiempo en estas elecciones? Bueno, recuerda que hay una reforma que entra en vigencia para estas elecciones, que es de 84 diputados pasamos a 60. De esos 60 vamos a disputar 40 escaños. De 262 municipios pasamos a 44 municipios y de esos 44 municipios vamos a disputar casi la mitad, 18 municipios específicamente.
En cuanto a si ha costado encontrar participación, sí, ha costado bastante. Yo lo he dicho en cualquier espacio en el que he podido participar. Estamos sumergidos en una cultura de miedo. Una cultura de miedo que responde a algo muy sencillo. Si tú pensás distinto al proyecto de turno hoy en el poder, te sometes automáticamente a humillaciones, ataques, odio, básicamente. Y eso hace que la gente levante una barrera con la política, y esa barrera es aún más alta con la política partidaria o cargos de elección popular. Y eso fue más difícil en participación de mujeres en política. Hace poco hemos visto estudios que han facilitado sobre la violencia contra la mujer en la política, y la violencia contra la mujer en la política es más aguda que contra los hombres. Porque cuando nosotros hombres estamos participando en política, y lo podés ver en reacciones, tweets que hemos puesto el día de ayer al respecto del caso, atacan nuestras ideas, que difieren con lo que nosotros decimos, siempre hay insultos y demás. Pero cuando es una mujer la que está en medio de esto, no se meten con sus ideas, se meten con su cuerpo, se meten con su familia, y eso levanta aún más la barrera. Y eso fue muy difícil para encontrar participación. O sea, hay que aún tener así, un cuero bien duro. es correcto, Sí. en general, pero con mujeres es más duro todavía. Sobre todo los ataques que vienen desde el anonimato son más crueles todavía. Aún así logramos ser el partido político que logró mayor participación de mujeres para cargos de elección popular, casi el 50%, estamos en el 48%, y somos el único partido político que no tiene a mujeres ostentando cargos de elección popular en posiciones de suplencias. Hay otros que solo las llevan en suplentes, pero nosotros sí balanceamos las listas en las que van en posiciones titulares. De hecho, un dato curioso, nuestra candidata a alcaldesa en Santa Ana, que hoy es Santa Ana Centro, pero siempre es el mismo municipio de Santa Ana, no le agregaron más, en la planilla de concejales, de regidores, alcaldes y síndicos, que es de, no recuerdo si son 14 o 16 en Santa Ana, creo que son 14, la mayoría son mujeres. 10 de las personas que están en esa planilla, 10 de 14 si no me equivoco, son mujeres. No sé si es así, pero creo yo que no ha existido ninguna planilla municipal que tenga mayor composición de mujeres, abrumadoramente hablando. Y de hecho creo que es la única candidata a alcaldesa en Santa Ana, mujer. El resto son hombres. Okay, la mitad de la planilla entonces casi es... Mucho más de la mitad. Estamos hablando de la planilla en general, ¿verdad? De nuestro tiempo. El 75% de la planilla de Santa Ana Centro es mujeres. Y en general de nuestro tiempo estamos en el 48%. Sí, lo que pasa es que los señalamientos, ¿verdad? O los comentarios atrás. El Y problema es que las redes sociales sean, ¿qué te dijera yo? Sí, ellos se han llenado de odio. De odio. Pero también la ataques. acción u omisión de las instituciones del Estado. Bueno, ahí está el caso que presentó en Fiscalía la diputada Marcela Villatoro hace meses por una caricatura horrible, increíblemente ofensiva que le hicieron, que fuera denigrante para cualquier persona. Y ese caso pues no ha prosperado, ahí no hay agilidad. No solo son los ataques, sino la forma en la que el Estado reacciona a este tipo de cosas. Y el problema es que es un tema recurrente. Sigue pasando y el Estado no cambia para prevenir ese tipo de situaciones. Bueno, recuerdan lo que sucedió en el escrutinio final de 2021. Con Andy estábamos ahí cuando con toda la presencia del Estado que hay en un escrutinio final, viene este señor youtuber y empieza a gritarle y acosar a la diputada Karina Sosa y a Daniela Genovés. Es decir, son casos recurrentes. Algo tiene que cambiar. Pero al final fue condenado, ¿verdad? Él sí fue condenado. Ajá. Él sí fue condenado. Sí. Fue condenado y luego sucedió lo de la diputada Villatoro, que está ahí parece que no hay temor a las consecuencias. Y quien se mete a esto debe estar, pues sí, no tener cola que le pateen, ¿verdad? En temas fiscales, de hacienda, de vida, pues no sé. Ser un ciudadano correcto. Sí. Debería. Correcto. Bueno, y de hecho ahorita estamos en medio de ese proceso, ¿no? Cuando se inscriben candidaturas de cualquier tipo, hay que tramitar las partidas de nacimiento, las solvencias de Hacienda, las solvencias municipal, etcétera. Que de hecho, también aprovecho el espacio, a muchos partidos le han puesto trabas a personas que quieren participar en política para tramitar su solvencia municipal, dependiendo de cuál es la municipalidad en la que se está solicitando. Esa solvencia municipal se le tiene que entregar a cualquier ciudadano que la llegue a solicitar. De hecho, se paga por entregar eso. No debería estar alguien en ventanilla, independientemente del municipio en el que sea, cuestionando el para qué la quiere. Es un derecho ciudadano. Entonces, son cosas que
que son muy distintas a la participación política de antes. O sea, son documentos que deben ser presentados para inscribir. Correcto. ¿Verdad? Correcto. Y a lo cual tenemos todos los ciudadanos. Ahora, también no nos hagamos más papistas que el Papa, ¿verdad? Porque de repente alguien, cuando presentó su declaración de la renta, voy a poner un caso, no la pagó, le hizo falta algo. Entonces ya hay una observación y eso pero la persona después lo solventó. Correcto. Y tiene su finiquito. Entonces eso ya es, o sea, no puedes estar diciendo, pero tuvo deuda. No, o sea, resolvió. ¿Cuál es el problema? Un olvido, qué sé yo, una fecha extemporánea, qué sé yo. Correcto, sí, en lo de Hacienda es más recurrente, pero se logra solventar con gestiones de contadores y demás. En lo municipal específicamente no debería de haber interrogatorios, cuestionamientos de para qué la quiere. O sea, no importa si es para participar a un cargo de elección popular o no, el ciudadano está en el derecho de recibir su solvencia municipal. Andy, con la nueva configuración de la asamblea, de los distritos, pues ahora quien quiere ser alcalde, bueno, en el caso de San Salvador, puchica, el número, o sea, la cantidad de territorio que vas a tener que pisar para hacer campaña, Héctor, es mayor, o en el caso tuyo también, tú vas por la libertad. Sí, en el caso de diputaciones es el mismo que en ocasiones pasadas porque es el departamento completo, ¿no? En mi caso es el departamento de la libertad, en el caso de candidatos a alcaldes como Héctor sí ha cambiado la dimensión municipal. Sí, yo creo que cada territorio tiene sus peculiaridades y hay que presentar las propuestas con base a esas peculiaridades, a las dinámicas sociales, culturales que tiene cada distrito ahora. Pero también muchos de los problemas son transversales, Tony. En los 5 municipios que ahora van a conformar San Salvador Centro, en Ayutuxtepeque, Cuscatancingo, Mexicano, Ciudad Delgado y San Salvador, por supuesto. El tema de la comunicación entre la institución y los ciudadanos es algo que tiene que mejorar en los 5 distritos. Tú decías que ellos cambiaron esto por temas puramente electorales, sí. Pero ya antes se había hablado del sistema de distritos. Ya una vez parado en la realidad, ¿te hace sentido una mejor administración a través de distritos o de tener, de que ya no son alcaldías, sino que distritos? Es que la división territorial ya se viene hablando de eso mucho. Es más, fue una propuesta de la Comisión Nacional de Desarrollo. Sí, de acuerdo. Sí, lo que pasa es que hay que ver el momento en el que se aprueban las cosas, porque los momentos y las formas en las que se hacen este tipo de cosas son determinantes para la operatividad de las mismas. Entonces, más que mi opinión, yo todavía quisiera saber qué piensa la gente acerca de estos cambios que se han hecho, porque hay opiniones dispersas, pero en realidad lo que tuvo que haber pasado es que el gobierno tuvo que haber hecho un proceso consultivo antes de hacer un cambio tan importante para el país, preguntarle a los consejos municipales, que son los representantes municipales de la gente, preguntarle a la misma gente, hacer cabildos abiertos, participativos, en el que la gente pudiera decir, sí, yo estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, etcétera. Y después, obviamente, deben prevalecer los criterios técnicos, pero por lo menos uno como funcionario así ya sabe cuál es la percepción que tienen las personas en los territorios acerca de este tipo de decisiones. Tú dices socializar la propuesta antes de haberla aprobado. Claro, y eso es determinante para el funcionamiento de la propuesta, porque quizás incluso si lo hubiesen socializado, lo hubiesen aprobado, pero quizás la gente tenía buenas ideas que se podían tomar en cuenta para que la propuesta fuese más adaptada a ellos, que son quienes viven la realidad de esos territorios todos los días. Entonces, sí, efectivamente, la realidad es esa, el reto hay que asumirlo, creo que tenemos todas las herramientas para hacerlo con términos de trabajo y propuestas, pero creo que definitivamente el no haberle preguntado a la gente si quería esto o no, o de qué forma hacerlo, va a tener un efecto determinante en la forma en la que esto se operativiza, por lo menos en el corto plazo. En la práctica, bueno, ¿a partir del qué? Del 1 de mayo del próximo año entran en vigencia la nueva conformación geográfica. Nosotros en el Consejo Municipal de San Salvador nos dimos cuenta de la reducción de municipios en el discurso del presidente. Y tenemos que absorber 4 municipios más. Entonces, quizás hubiese sido bueno que llegase un delegado del Ministerio de Gobernación a decirnos, miren, este es el proceso, lo estamos haciendo por estas razones, esta es la propuesta, estas son las responsabilidades que ustedes tienen. Te pongo un ejemplo. A partir de esta reducción, la Asamblea aprobó un decreto en el que las municipalidades le tenemos que pagar a ANDA la deuda completa que tenga la municipalidad con esa institución antes de que empiece el nuevo sistema, para que no hayan deudas. Que la deuda no se traslape y no se desordene, porque ahora serían muchas deudas en una.
la alcaldía de San Salvador entonces tiene que ordenar sus finanzas para ver cómo Todas, va a ir pagando esas deudas. Porque aquí hemos Todas las escuchado que, alcaldías. Tony, cuando hemos entrevistado a los presidentes de ANDA, todas las instituciones le deben a ANDA. Claro, entonces... O sea, Sí. y es deuda de años. Pero entonces coordinémonos, se supone, en este país estamos acostumbrados a pensar que cuando el alcalde de San Salvador y el presidente son del mismo partido, eso es bueno, porque hay facilidad de coordinación. Ojalá que así fuera. Nunca ha llegado la DOM a la alcaldía de San Salvador a rendir informes sobre los proyectos que tiene atrasados. El 22 de septiembre se cumplen 2 años desde que se incendió el mercado San Miguelito. La gente sigue en puestos de lámina donados por la Embajada de China en la calle. Ahí está trabajando la DOM, en el nuevo mercado. La DOM, el proyecto le corresponde a la DOM. Lo más triste es que el dinero ya está. Hay un presupuesto que sobrepasa los 33 millones de dólares, pero la DOM contrató a una empresa a la que despidió 6 meses después porque la empresa no tenía la capacidad para construir la obra. ¿Cómo contratás, cómo adjudicás una obra de 33 millones de dólares sin revisar que la empresa a la que se le está dando tenga la capacidad de completarla? Y al final la gente ahí sigue en la calle. 2 años se cumplen el 22 de septiembre. Entonces, hablando eso de las empresas, porque ya ves el tema de Astaldi allá con el Chaparral, hay una empresa internacional. Claro, Y pero tampoco. Claro, pero lo que queremos es mejorar, cambiar ese tipo de cosas. Precisamente porque nos han pasado tantas veces, ya deberíamos de haber aprendido la lección, ¿verdad? Bueno, hoy es San Salvador Centro, es Ayutuxtepeque, mexicanos, que ya solo ahí hay mucha tela que cortar, Cuscatancingo, Ciudad Delgado y la mismo San Salvador. Correcto. Es un territorio grandote. Y que se dediquen a lo básico primero, vea. Pues sí. Ojalá. Bueno, señores, se nos acabó el tiempo, 9:02. Así entra nuestro tiempo a la contienda electoral, entonces. Así entramos, planteando una alternativa con candidatura presidencial, vicepresidencial, el único partido que ha hecho un planteamiento de fórmula más allá de solo el candidato a presidente, 40 candidatos a diputados y diputadas y disputando 18 municipios de los 44, según la última reforma. Bueno, vamos a ver cómo les va. Gracias por la visita, Andy, Héctor. Vamos a seguir pendientes también. Dices 4 de octubre es la siguiente... 4 de octubre, así es. Siguiente, la siguiente audiencia de presentación de pruebas. Así es, vamos a presentar la solicitud de revocatoria antes y ojalá se levante la reserva para que tanto la ciudadanía como los medios de comunicación, ustedes puedan tener acceso a toda la información que se pueda ventilar en el proceso. Y que no tenga miedo el diputado Guevara, que no se ponga nervioso, que realmente la ciudadanía, que le permita a la ciudadanía conocer las pruebas. Que nada debe, nada teme. Si usted quiere conocer las declaraciones de los representantes de nuestro tiempo, ponga mucha atención a lo siguiente. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn.